el mensaje, ¿cierto? Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer la Escritura en la que nos inspira, ¿o no? Es cierto, el Señor Jesús y todo lo más, pero en cuanto ahora al momento especial de ser ministrado la palabra, ella nos inspira porque yo me tengo que inspirar en un momento como ahora, ¿cierto? A través de las Escrituras. No hay otra fuente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Entonces, es algo muy especial. Ustedes saben que uno como predicador sufre. Sufre porque hay toda una tensión, toda una preparación. Era como el sacerdote en aquellos tiempos cuando se tenían que preparar para entrar al lugar santísimo. ¡Uy, que la sufrían! Ahí sí que había que entrar puro. No entraba puro al lugar santísimo, entraban con unas campanitas en la cintura. Si sonaban las campanitas porque caían muertos por la falta de santidad. Y entraba amarrado a una soga y lo sacaban y entraba el reemplazante. Uf, era difícil. Hay temor de Jehová. Vamos entonces. Le invito que puedan abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Por favor, si colocan ahí el afiche, David Jr., si colocan por ahí el afiche, que tenga, por favor, ¿no? ¿Por qué no? Vamos entonces. Será, técnicamente habrá algún problema, pero en algún momento lo vamos a mostrar. ¿Sí? Ya. Vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 27, verso 15, versículo 15 al versículo 31. Esta es la historia cuando, ¿cierto?, el pueblo elige a Barrabás en vez de Jesús. Y aquí como título dice sentenciado a muerte. Ahora, el mensaje como tal, la mejor elección. Ese es el título, la mejor elección. Vamos entonces al verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. ¿Conoce la historia, cierto? Gracias. Era un tema cultural, ¿cierto? Soltar al pueblo un preso, el que quisieren. El más malo soltaban, o el más bueno, dependiendo. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Diga conmigo, Barrabás. ¿Cuántos Barrabás hay en este lugar? Ay, Dios mío. Dios mío. Despiértanos, Señor. ¿Cierto? Siempre asociamos el nombre Barrabás. Yo nunca le pondría a un hijo Barrabás. Nunca. Porque está asociado a ser alguien malo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo por eso a mis hijos le puse nombres bíblicos que inspiran. David, Felipe, Cristal. ¿Cierto? Entonces, conocen la historia. Ah, ya sé para dónde va el pastor. Ah, ¿cierto? Prepárese. Porque nos tenemos que de alguna manera identificar con este bandido. Barrabás. ¿Sí o no? Todos tenemos un Barrabás en el interior. ¿Le guste o no le guste? Hay algunos que están más flaquitos, otros que están más gorditos. Ese Barrabás que tenemos en el interior. Hay uno que está, ese Barrabás que está en el interior está más alimentado y en otro lado está más desnutrido, está más chiquitito. Ah, ya sé para dónde va el pastor. Verso 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Nuevamente mandando a la mujer por sobre el varón. El que gobernaba no era Poncio Pilato, era la mujer. Había algo de Dios en ese sueño de la esposa de Pilato. Es decir, Pilato, como conocemos, se lavó las manos presionado por su esposa, de alguna manera. ¿Cuántos ustedes los varones que están aquí casados no se sienten de repente presionados por la esposa? Ahí usted está actuando como Pilato. Eso no lo tengo escrito, esto lo estoy viendo ahora. ¿Cierto? Y yo también a veces he sido Pilato.
Todos. Dice el 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Muerto, crucificado. A eso se refiere. Verso 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Aquí Poncio Pilato quería librar a Jesús de la muerte. Mire. Pero ustedes saben que Jesús tenía que ir a la muerte. Es decir, la justicia aparente humana de Poncio Pilato quería librar. Perdone que los tenga en pie porque así los tengo activos. Ya les voy a pedir que se sienten. Poncio Pilato quería librar humanamente a Jesús. Es decir, Poncio Pilato era usado por las tinieblas en ese momento para librar a Jesús de la muerte cuando Jesús tenía que morir. No era una causa justa humana. Sigo leyendo para que después se puedan sentar. 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Wow. 23. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Tuvo miedo el pueblo. Tuvo miedo una revuelta. Tuvo miedo a un estallido social. ¿Se acuerdan del estallido social? Son duros. Era un gobernador de Roma. No quiso tener problema con Roma. Poncio Pilato no quiso tener problema con el emperador. No quiso tener problema. Se lavó las manos, dirigido también por su esposa, por la presión del pueblo. 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se ridiculizaban, lo ofendían, diciendo: salve, rey de los judíos. Verso 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Eso Jesús sufrió por nosotros. La humillación. Yo creo que no solo fue la muerte directa. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Gracias, mi Dios. Yo sé que el solo hecho de leer la palabra ya no estás hablando. Aquí está nuestro corazón. Hoy queremos avanzar y no retroceder. Hoy queremos conquistar y no ser conquistados. Hoy queremos ser llenos y no vaciarnos de tu gracia. Bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora tomen asiento. Les invito a que tomen asiento. ¿Cierto? Vamos entonces. Vamos. Cuando usted escucha la palabra, ¿cierto? Porque el título del mensaje es la mejor elección. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros escuchamos esa palabra, ese término, elegir, ¿cierto? Ese verbo que muestra una acción, ¿cierto? Es una palabra, es un término que estamos todos asociados a ese término, en alguna manera, desde que somos chicos, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta que sean buenas o malas estas elecciones, ¿cierto? Siempre vamos a estar sujetos a ella, a este término y a este verbo de acción. Usted eligió con quién se iba a casar, ¿sí o no? Eso no significa que hoy día sea feliz, porque algunos dije eso y una cara de tristeza.
una cara de pánico, ¿cierto? A mí a veces me vienen más las mujeres que el hombre, a quejarse de su esposo, las mujeres, las esposas, no voy a dar nombre, o quieren los nombres. No ha sido un caso, varios casos. Me dicen, pero pastor, mire este hombre, este esposo, mire cómo es, y lo acusan de una manera como que me quieren hacer responsable a mí porque yo los casé. Y yo le digo, mire, pare. Porque uno tiene que poner un pare de repente. ¿Quién lo eligió? ¿Usted lo eligió? No le queda otra que perdonarlo, aceptarlo, tolerarlo y bendecirlo y amarlo. Y amarlo. Y se van de vuelta, Dios tratándolas, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos escoger, mire, con quién nos casamos, podemos escoger qué casa nos vamos a comprar, podemos escogerlo, mire, si este verbo activo lo aplicamos hoy día en la mañana, ¿con qué ropa voy a la iglesia? ¿Voy bonito o no voy bonito? ¿Me ducho o no me ducho? ¿Me peino o no me peino? ¿Me lavo los dientes o no me lavo los dientes? ¿Qué zapatos me voy a colocar? ¿El café más oscuro, el café más claro, los negros más oscuros, los negros más claros? Todos los días estamos afectos a elegir cosas. Ahora, ¿cuál es el patrón común que los seres humanos elijan cosas cotidianas? Lo que te puede traer confort, placer, comodidad. ¿Cierto? Generalmente esos son los patrones que el ser humano tiene para elegir cosas en la vida. Es decir, si va a elegir el auto, va a elegir el auto más bonito dentro de los recursos que tengas. Ahora, para casarte es otra cosa. A veces te conformas con lo que está ahí y no hay más. Pero bueno, elige bien, sea para bien o para mal. Es decir, lo estoy poniendo en una situación cotidiana, ¿cierto? En esta historia, el pueblo tuvo que elegir a alguien. ¿Se equivocó el pueblo para elegir a Barrabás, sí o no? No, pues. Eligió la profecía, eligió la voluntad de Dios. ¿Se imaginan si el pueblo hubiese dicho, suéltanos a Jesús, todavía estamos esperando la salvación? El pueblo, cierto, fue engañado por los sacerdotes, pero fueron inducidos por los religiosos, pero ahí estaba la voluntad de Dios y Jesús estaba calladito. Jesús por dentro decía, elijan a Barrabás. Suelten a Barrabás, que yo tengo que morir por ti. Jesús no se estaba persignando para decir, ojalá que me elijan a mí, ojalá yo quiero ser libre. No le servía a Jesús eso. Al propósito de Dios, a Dios le servía que soltasen a Barrabás. Porque Él tenía que ir a la cruz por nosotros. Él tenía la película clara. Él no veía lo que los hombres veían humanamente. Aquí van a ver por qué el pueblo eligió a Barrabás en términos humanos. Pero Jesús tenía la vista espiritual y veía el propósito de Dios y sabía que tenían que elegir a Barrabás y sabía que iban a elegir a Barrabás porque Él tenía que ir a la cruz. Entonces yo creo que mientras, por eso era importante si pueden colocar el afiche, por favor, si pueden colocar el afiche. Bueno, el afiche es súper claro. Los que algunos lo pudieron ver. Jesús en el momento en que estaba delante de Poncio Pilato, Jesús en la ficha estaba en la izquierda, Barrabás estaba a la derecha y en esta parte hacia adelante estaba el pueblo. Y cuando Poncio Pilato dijo, elijan, seguramente Jesús estaba clamando por nosotros y Jesús estaba diciendo, sea elegido Barrabás. Ahí estaba el propósito de Dios.
Entonces, fue un momento, mire, el momento más difícil, lo más probable de Jesús fue cuando murió en la cruz. Nadie va a negar eso, porque había algo puro, había algo sagrado, había algo de propósito superior. Pero no fue el momento, uno de los momentos más difíciles, cuando Jesús murió en la cruz. Cuando rogó, cuando suplicó en el huerto, ¿cierto? Antes de ser tomado preso, cuando agonizó, cuando sudó como sangre, dice la palabra, fue otro momento de dolor, de angustia de Jesús. Pero el otro momento significativo de dolor, de angustia que sufrió Jesús previo a la muerte fue cuando el pueblo lo rechazó, como sea. Era profético, estaba la voluntad de Dios, pero fue rechazado por el pueblo. Escuchen esto, escuchen, no se pierdan. Mire hacia adelante. Hagamos una comparación al día de hoy. Ese pueblo somos como nosotros, el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Esa gente que estaba ahí clamando y que gritaban, crucifíquenlo, 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 lo más probable es que muchos de ellos habían sido sanados por Jesús, liberados por Jesús, pero estaban a la mala, ¿cierto?, rechazando a Jesús para que lo crucificaran. Es como nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha visitado y nos ha sanado o nos ha liberado o nos ha arrancado una depresión, un momento difícil, ¿cierto? Pero al pasar el tiempo renegamos, nos arrancamos, retrocedemos, ya no queremos, renunciamos, somos apóstatas de la fe. Y aún siendo intervenido en forma poderosa como Jesús a muchos, sanó y liberó y perdonó. Yo creo que había gente ahí, y no creo que haya sido uno, eran varios como nosotros. Por lo tanto, algo que le dolió a Jesús, que fue profético, está en el Antiguo Testamento, que fue rechazado por el pueblo de Dios, por los judíos, ¿cierto? Y lo cambiaron, en cambio, con un delincuente por un inocente. Es como han escuchado eso cuando el ladrón detrás del juez, ¿cierto? El ladrón se siente tan inocente que cuestiona al juez que lo está juzgando. Entonces, un pueblo que le conoció, pero un pueblo que le rechazó, estaba cambiando, ¿cierto?, a un delincuente como tal, porque Barrabás, como sea, fue un delincuente, ¿cierto?, por un inocente. El daño más grande que usted le puede hacer a un niño es rechazarlo. Cuando usted rechaza a un niño, ¿cierto?, en la infancia, valga la redundancia, ¿cierto?, usted lo puede marcar para el resto de la vida, para siempre, con raíces de amargura terriblemente fuertes. Eso lo dice la psicología. Eso lo dice la experiencia que hemos tenido cuando ministramos a adultos y vemos que en su infancia el mayor dolor que tienen en el presente es porque fueron rechazados. Jesús tuvo que soportar ese pecado del rechazo. Él vino al pueblo, estuvo con el pueblo, comió con el pueblo, caminó con el pueblo, le sanó al pueblo, le liberó al pueblo y después el pueblo lo rechaza y gritaban, crucifíquenlo. Un pueblo malagradecido, un pueblo indolente, un pueblo egoísta. No sé qué me están diciendo, pero amén. ¿Cierto? Barrabás. Vamos a ver quién era Barrabás. Fue un prisionero judío por rebelión y asesinato. Escuchen esto. Fue un revolucionario violento de armas. No era un delincuente común y corriente. No era un estafador,
no fue un violador, ¿cierto? Ni menos, aunque la palabra lo dice, ladrón, literalmente no fue por robo, como el concepto que se entiende en el presente por robo. Fue un guerrillero, un opositor de Roma. No sé, no valen con señales. Sí, que la coloquen, sí, estoy diciendo hace rato. Colóquenla nomás. ¿Se dan cuenta? Barrabás, podríamos decir que humanamente, ¿cierto? Era hasta como un hombre justo, porque peleaba por una razón justa, peleaba por los propios de su nación para librarlo de Roma. ¿Lo ven o no? No era en sí como un delincuente como tal, sino que era como un preso político. ¿Entienden el concepto de preso político? ¿Cierto? Que no son delincuentes los presos políticos. Hay muchos de ustedes que están acá, que vienen de otras naciones, que en sus naciones hay presos políticos que no son delincuentes. Están luchando por el pueblo, por una causa justa, para liberar al pueblo de Roma. ¿Sí o no? Entonces Barrabás siempre lo pintan como el malo. Barrabás no era malo, era justo humanamente. ¿Que cometió un asesinato dentro de la violencia? Claro que sí. Era como en Chile, ser del MIR. ¿Se acuerda antiguamente ese partido comunista de armas, cierto, que luchaba contra la dictadura militar? Era algo justo. En aquellos tiempos yo consideraba que era algo justo. ¿Estaba equivocado? Claro que sí. Pero Barrabás pertenecía a un grupo de guerrilleros. Lo más probable es que era compañero de Simón el Celote, que fue un discípulo de Jesús. Simón el Celote pertenecía a un grupo conocidísimo en aquellos tiempos que se oponían a Roma por liberar a Israel de Roma. Así que la causa era justa. Liberar a Barrabás no era tan malo porque era una causa justa. ¿Se dan cuenta? Así que, por lo tanto, Barrabás era un opositor de Roma, nada más, contra Roma, contra la opresión de la invasión romana. Porque al judío, claro, tenían cierta libertad, la libertad de la sociedad. Podían ir donde quisieran. Pero al judío, hasta el día de hoy, usted le oprime su economía y se sienten los presos más presos, los subyugados más subyugados. Y Roma le sacaba impuestos sobre los impuestos. Porque venían los que cobraban impuestos, le sacaban el derecho que le cobraba Roma y ellos tomaban su tajada y podían cobrar lo que querían. Y ahí viene algunos recaudadores de impuestos que se convirtieron a los discípulos de Jesús, se convirtieron al Evangelio. ¿Cierto? Conocemos. Por lo tanto, era una opresión que al judío le hablasen oprimir su economía, ¿cierto? Era un yugo para ellos, no era fácil. Entonces, la clave de la historia de Jesús, que él debía morir crucificado. Todos conocemos esta historia, ¿cierto? ¿Cierto? Se tenía que cumplir lo profetizado, lo declarado sobre él. Por eso cuando Poncio le dijo, elijan entre Barrabás y a Jesús, Jesús ya sabía a quién tenían que elegir. Hubiese sido un error si hubiesen elegido a Jesús. ¿Cierto? Había una causa justa, humana, y había un justo. ¿Se entiende, cierto? No fue fácil para el pueblo en términos humanos elegir al que tenían que elegir. Porque la costumbre, Poncio Pilato, por costumbre, en la fiesta de la Pascua, dice la Escritura, lo que él leía, que soltaba siempre a un prisionero, a un preso. Siempre lo soltaba. Y el pueblo elegía a quién iban a soltar. Y justo la historia coincidió, mire, todo estaba alineado a la muerte de Jesús en la cruz. Porque al que eligieran, al que no eligieran, iba a ser crucificado, latigado, ofendido. Y ustedes escucharon cómo a Jesús lo humillaron, ¿cierto? Le colocaron una corona de espinas, lo latigaron, los látigos eran horriblemente 40-1 latigazos romanos
que en las puntas de las cuerdas de esos látigos eran puntas entre huesos y metales, y cuando caía sobre la piel, sobre la carne, arrancaba carne y abría, ¿cierto? Y fueron 39 latigazos que Jesús recibió, todo lo que tuvo que soportar. Le escupieron, le leí, le escupieron. Algunos teólogos dicen que incluso Jesús tuvo que soportar que lo orinasen en la burla y en la humillación. Si eres hijo de Dios, líbrate. Entonces, ese dolor, esa angustia, Jesús la tuvo que soportar aún su muerte en la cruz. La elección entre Barrabás y Jesús tenía un significado muy espiritual. ¿Cuál es? ¿Cómo un inocente toma el lugar por un culpable? ¿Sí o no? Por eso yo le dije al principio, siéntase Barrabás, porque después de todo no era un delincuente. Yo no le estoy diciendo, siéntase Barrabás porque usted es un delincuente, no. Era una causa justa que este hombre tenía. Era violento, era guerrillero, opositor de un sistema, ¿cierto? Una causa justa y necesaria. Por lo tanto, lo que estaba ocurriendo acá, que un culpable, ¿cierto? El inocente reemplazaba a un culpable. Es como que si alguien tiene una deuda y viene la ley y le quiere embargar las casas, ¿cierto? Y yo, tal vez siendo más justo que él, voy y le pago la deuda. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Él pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar. Por eso hoy nosotros tenemos salvación, tenemos estatus espiritual, ¿cierto? Tenemos un llamado, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Podemos andar cojeando, podemos estar llenos de problemas, pero en paz, que es diferente, con gozo, que es diferente. Entonces Jesús, ahí el símbolo que en la historia literal, Jesús suplantó al culpable. ¿Cierto? ¿No acaso fue lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz por nosotros? Literal. ¿Se entiende eso, cierto? Por lo tanto, si vamos a los evangelios sinópticos, vemos cómo interpreta cada uno de los evangelios a Barrabás. Bueno, usted y yo somos los Barrabás en este día, ¿cierto? ¿Usted está ahí? ¿No está la oficina? Todavía no lo veo. Ya estuvo. Colóquelo ahí. Ah, ya sé lo que está pasando. Ya. El libro de Mateo, ¿cierto? Hace referencia de que Barrabás era un preso famoso. El hombre era famoso. Era un héroe. ¿Cierto? Era un Che Guevara. Era un líder, ¿cierto? Reconocido, que estaba peleando por una causa para que Israel fuese libre. Cualquiera podía votar por él. Menos mal que no se presentó como presidente o como gobernador, si no hubiese salido gobernador Barrabás. ¿Cierto? Así lo ve el libro de Mateo. El libro de Marcos lo ve un preso por rebelión, homicida, insurrecto, violento y ladrón. Vamos a ver el término de lo que significa ladrón en aquellos tiempos. No era ladrón de lo como usted puede entenderlo. Lucas, sedición contra Roma. Así identificaba a Barrabás. Y en el libro de Juan lo ve como un ladrón, pero el concepto como ladrón en aquellos tiempos no era el ladrón literal que se entiende ahora, sino que en el concepto de bandido, de guerrillero, rebelde, armado, un celote. Por eso se interpreta que lo más probable, Barrabás haya sido compañero de milicia de Simón el Celote. Compañero de milicia, opositor al régimen. ¿Cierto? Ahora, entonces, ¿por qué eligieron a Barrabás por Jesús? ¿Cuáles son las razones? Hay razones históricas, razones sociales, culturales y espirituales. La primera razón, se la voy a compartir, que Israel, mire, después de todo, siempre hasta el día de hoy,
¿cierto? Sobre todo en aquellos tiempos, esperaban a un Mesías revolucionario. Escuchen esto. Esperaban a un Mesías guerrillero. Esperaban, en pocas palabras, a alguien, un líder en un caballo con una espada para librarlo del Imperio Romano. ¿Sí? Y Barrabás cumplía este perfil. Por eso no fue raro que hayan elegido a Barrabás y no a Jesús. Porque mire, escuchen, porque Barrabás era guerrillero. Estaba con el pueblo, con los pobres. Como el día de hoy se lucha tanto por esa causa, por los pobres, los pobres, los pobres, los pobres. Y después cuando salen ahí como candidatos, como presidente, se olvidan de los pobres. Y ellos nunca son pobres porque son más ricos que los pobres. Entonces, Barrabás cumplía un perfil justo, social, cultural, histórico. Por eso no fue raro que hayan elegido a Barrabás y no a Jesús. ¿Saben por qué? Porque el mensaje de Jesús, el mensaje de Barrabás era justicia, era violencia, ¿cierto? Era guerra, era libertad. Barrabás era famoso según el libro de Mateo. Mientras el mensaje de Jesús, amar y perdonar. Seguramente el pueblo decía, con ese mensaje, y no lo estoy despreciando el mensaje, con ese mensaje nunca vamos a ser libres de los romanos. Necesitamos un líder que nos defienda nuestra causa para ser libres de los romanos. Necesitamos un violento, un guerrillero, a un líder, a un osado. Entonces Barrabás cumplía el perfil del Mesías. Era un Jesús chiquito, era un Mesías chiquito, cumplía con algo. Es decir, a veces, ¿sabe? Y esto se lo tengo que decir y puede que le choque mucho, pero mire, se lo voy a decir, estábamos adorando allá atrás y yo siempre me pongo en ese lugar y el Espíritu me habla. Hay algunos que tienen a Jesús como Barrabás, solo para librarle de sus problemas y nada más. ¿Me escuchó? ¿Me entendió el mensaje? Usted tiene que tener, ¿cierto?, ese Jesús como aquel Jesús bíblico que amó y perdonó cuando los venían y lo ofendían. Solamente queremos a Jesús, a ese Jesús que nos libera de la deuda. Ven a Cristo porque si estás pobre, Dios te va a hacer rico. A mí me conviene porque es mi libertador. Es decir, usted está viendo a un Barrabás de Jesús y no al Jesús verdadero. Estoy enfermo, ven a Jesús y Jesús te va a sanar. Entonces yo tomo a Jesús como mi libertador, como mi sanador. No digo que Dios no sane. Pero usted tiene que tomar a Jesús, a ese Jesús histórico que caminó por esta tierra, que predicó del amor de Cristo y que perdonó al ofensor. Ese Jesús que predicaba de la santidad. Entonces, ¿qué dice ese Jesús? ¿Cuál es el segundo apellido de Jesús que tiene usted? ¿Barrabás? ¿O Jesús histórico que caminó y predicó aquí en la tierra? Entonces, allá atrás cuando estábamos adorando, por eso no me gusta mucho que me hablen tanto. Yo sé que se acercan, me cuentan cosas, me cuentan sueños y todo lo demás, pero yo quiero estar conectado con el Espíritu. Y lo vi demasiado claro. El Espíritu Santo me decía, tienen a Jesús como era Barrabás. Para los favores nada más. Es como un Jesús de amuleto. Es decir, por amuleto, yo no puedo decir lo contrario. Por amuleto, yo me acuerdo cuando tenía como 16 años, yo tenía un amuleto para la suerte, para la buena suerte. Una patita de conejo. Y andaba con la patita de conejo a todos lados. Y pure que me tocasen la patita de conejo. 16, 17 años, 18 años. Entré a la universidad con la patita de conejo. Después se me perdió la patita de conejo y jodí. Por ahí ya conocí a Jesús, al Jesús verdadero. ¿Quién es el Jesús que tiene usted en su corazón? Es aquel que le libera nomás de sus necesidades, como Israel esperaba eso. Israel esperaba un libertador. Y Barrabás, discúlpeme que se lo diga nuevo, cumplía el perfil del Mesías.
¿No fue extraño que hayan elegido a Barrabás cuando tuvieron que elegir entre Barrabás y Jesús? Otra razón poderosa fue por la influencia de los políticos, de los líderes políticos. Los principales, los sacerdotes, incitaban al pueblo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús les decía hipócrita a los religiosos, sepulcros blanqueados. Confrontaba a los religiosos. Entonces los religiosos, por envidia, por egoísmo y de picado, enojado, ¿cierto?, incitaron a las masas, a las multitudes, para que eligieran a Barrabás y no a Jesús. Pero los religiosos se equivocaron con gritar que elijan a Barrabás, porque ahí estaba el propósito de Dios. ¿Sí o no? Perdón que me apasione, pero si yo no me apasiono por el mensaje de Jesús, el principal, en la cruz, ¿qué les queda a los demás? ¿Se imagina si yo predicara así, en forma seria, aburrido? No hay inspiración, no hay carisma. Despierte, despierte, porque no puede tener a Barrabás en su corazón. A ese Dios que le soluciona los problemas. Y cuando ya no me soluciona los problemas, ya me voy, ya estoy cansado, me doy la vuelta, ya no quiero ir más a la iglesia. Otra razón, porque había presión social, política, porque Poncio Pilato no quería problemas con Roma, le dio miedo. Le dio miedo a Roma. Yo creo que tuvo más miedo a la esposa que a Roma. ¿Quién no le ha tenido miedo a la esposa? No, no, Raúl, dígame que no. No, Raúl. Raúl. Seamos sinceros. No. No, ya a veces lo tiramos por chiste. Vidal también, no, usted no, ya, mire el poco pelo que le queda, no, ya. Sí, a veces le tenemos, digamos, no miedo, ya, miedito, dejémoslo como el miedito cristiano, ¿no? ¿Cierto? Cuando yo le digo a mis hijos, cuando la mamá ande en sus días, ande depresiva, ande angustiada o ande enojada, vuelen, arranquen, no la provoquen. Y los esposos también no provoquen a su esposa cuando ella, porque todos tenemos un día malo, ¿sí o no? Y a veces, cuando las esposas están, pero súper, hiper cariñosas, qué bonito. Pero cuando no la moleste, ni siquiera salúdela, ni siquiera dígale buenos días, porque le molesta todo. Eso es porque me lo contaron. No por la propia experiencia, porque me lo contaron. ¿Sí o no? La otra razón por qué eligieron a Barrabás, sí, porque tenía que cumplirse la profecía. No más que por eso. ¿Sí o no? Y otra razón, la más importante, la espiritual. Un inocente sin pecado muere por uno que es culpable, que somos nosotros, que era el pueblo. Para dar vida y perdón de pecado, Jesús tomó nuestro lugar. Pero escuchen esto, pero no fue Barrabás, fue Jesús. ¿Vieron el afiche? Es fuerte el afiche. Estaban separados a 4 metros, 5 metros. Está tan cerca estos dos personajes que se pueden confundir al que usted tiene en su corazón. Están muy cerca. Es una escena, yo le dije a mi hija que hace eso afiche, excelente, el afiche que se anticipa al mensaje. ¿Sí o no? Ojo, con esto, ya estoy terminando. Se los prometo, en 20 minutos más termino. Escuchen, vamos a orar por los que están enfermitos. Por favor, vamos a orar por la pastora Mónica que está enfermita, por si acaso. Escuchen esto. No solo esta historia es para saber que somos el Barrabás. Yo no vengo a entregar este mensaje para decirle a usted que es Barrabás a pesar de que es un Barrabás. ¿Se entiende, cierto? El mensaje directo no va con decir que usted puede actuar como Barrabás o que usted tiene en su corazón un porcentaje de Barrabás, porque todos tenemos un porcentaje de Barrabás en nuestro corazón.
¿Quién no de repente no toma a Dios como un amuleto? ¿Quién no de repente no toma a un Dios como que para que le solucione los problemas? Y le prometemos a Dios, pero Señor, si tú intervienes, si tú resuelves, yo te prometo esto y esto y esto y esto y esto y esto, y después no cumplimos ni la 10ª parte de eso. Todos nos erramos, todos nos equivocamos, ¿sí o no? Es decir, el mensaje, a pesar que en la escena, en ese afiche, ¿cierto? Podemos apuntar para el lado de hecho que somos como el Barrabás. ¡Oh! Pero no apunta el mensaje para allá, ¿cierto? Tiene que ver, está Barrabás, está Jesús al medio y está el pueblo. ¿Lo ven o no? Tres fotos. Barrabás, Jesús y el pueblo, que estaba ahí gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. A Barrabás, Barrabás es más bonito, Barrabás es más especial, Barrabás es más famoso, Barrabás no nos molesta. El mensaje de Barrabás es justo, el mensaje de Jesús nos molesta porque hay que perdonar al que nos ofende, hay que caminar en santidad, me molesta. Por eso eligieron a Barrabás, porque el mensaje de Jesús fue un mensaje confrontacional. Pero el mayor problema que tuvo Barrabás no es que haya sido un guerrillero, porque era una causa justa. El mayor problema no es que haya sido ladrón, porque no era el significado correcto. El mayor problema que tuvo, que tuvo Barrabás, es el problema que tenemos nosotros, el mismo problema. Somos rebeldes por naturaleza, por eso de alguna forma tenemos un porcentaje de Barrabás en nosotros. Hay algunos que tienen así el Barrabás chiquitito y flaquito, pero otros como a esta altura y más gordito, y otros lo tienen por acá y gordo, gordito, bien alimentado, bien rebelde, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Somos rebeldes por naturaleza, nos rebelamos. Mire, si la ley del tránsito, por un pequeño ejemplo, dice en ciudad, no voy a mirar a nadie para que nadie se ofende, porque a veces yo a algunos los veo, ¡bum!, de aquí pasan volando. Si dice 50, 50. Le echan 80, 90, y si no, le echamos 100. Total, el pastor no me ve, pero sí Dios te ve. Somos rebeldes por naturaleza. Cuando dice pare con roja y pare con amarilla, y se pusieron la amarilla, estoy cerca del cruce, acelero para aprovechar la amarilla. Todo eso apunta de que somos por naturaleza rebeldes. El pastor nos da un consejo y lo que menos consideramos el consejo del pastor, somos rebeldes por naturaleza. Ese era el problema de... No es que haya sido una causa justa, fue una causa justa, pero el problema principal de Barrabás, por eso identifíquese usted como Barrabás. Lo bueno, la buena noticia, Claudia, que Jesús murió por tus pecados y te libra de toda condena. ¿Sí o no? Denle un aplauso al que vive, denle un aplauso. Póngase de pie y voy a terminar, póngase de pie y voy a terminar. Entonces veamos lo siguiente. Jesús está al medio, entre Barrabás y el pueblo. Primero, nos identificamos como Barrabás, sino que también en esta escena, Barrabás y Jesús al pueblo, somos el pueblo. Escuchen bien, también tenemos la faceta de ser el pueblo, que el pueblo gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo a Jesús, crucifíquenlo. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? Está más orientado en esta historia, en esta prédica, a que usted, más que ser Barrabás, sea el pueblo. ¿Sí o no? Ahora, dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado por los hombres. Somos rebeldes por naturaleza. Por lo tanto, esta es la comparación que yo traigo y como el centro del mensaje. Que por nuestros errores y pecados, porque nadie puede decir que uno es santo puro, 100%. Nos equivocamos, cometemos errores, ofendemos. ¿Cierto? Guardamos rencor, resentimiento cuando viene la ofensa.
eso son pecados. Mentimos, es pecado. Adulteramos, es pecado. Orgullo, es pecado. Cualquier cosa que usted mencione en cuanto a hacer cosas malas, incluso la palabra dice, le es pecado a aquel que sabe que tiene que hacer algo que es bueno y no lo hace, también le es pecado, por omisión. Estamos afectos, ¿cierto? Siempre, permanentemente, ser clasificados como pecadores. Y no nos lo vamos a librar. Solo la sangre de Cristo nos puede dar oportunidades y perdón de pecado. Pero nuestros hechos, nuestras conductas diarias, dicen desde el interior, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque hay gente que estuvo ahí en el pueblo, yo les dije al principio, y esto yo lo interpreto creo que correctamente, gente que gritaba, crucifíquenlo, tal vez algunos de ellos incluso habían sido discípulos de Jesús. Muchos de ellos fueron sanos, fueron libres, pero estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Qué les quiero decir? Cuando usted desobedece, sus hechos gritan, crucifíquenlo. Cierren sus ojos, por favor, todos. Cuando usted miente, sus hechos están clamando, crucifíquenlo. Cuando usted no quiere perdonar, no, porque no merece ser perdonado por todo el daño que me hizo. En su alma hay un grito, un clamor que dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando usted ofende a alguien y no quiere pedir perdón, hay un clamor en su alma que dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando usted es orgulloso, altivo, pedante, poco misericordioso, hay un clamor en su alma que dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo. De eso nos tenemos que arrepentir. Eso es lo que Dios quiere mostrar. Cómo nuestras malas conductas diarias claman en nuestro interior diciendo, crucifíquenlo. Eso me debiera entristecerme. Porque todos los días cometemos errores. ¿Sí o no? Y me incluyo, soy el primero. Cuando usted ofende a su esposa o maltrata a su esposa, le digo a los esposos, en su alma hay un clamor que dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, en su interior hay un clamor en su alma que dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando hay gente que fornica, en su interior dice, en su alma, en su interior dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando hay alguien que adultera, en su interior dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ya no es tiempo de crucificar a Jesús. Es verdad que fue muerto, fue crucificado una vez, pero nuestros hechos recuerdan el grito del pueblo. Crucifíquenlo. Quiero a Barrabás. Quiero a Barrabás. Cuando usted miente, se lo voy a explicar de esta forma. Cuando usted miente, dice, quiero a Barrabás y no a Jesús. Crucifiquen a ese Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Por la palabra, por el ruego.
por el significado, por la revelación, por el mensaje. ¿Cuántos de nosotros necesitamos depurar nuestros actos, caminar en santidad? Hoy es un día para reflexionar esta palabra. Esta fue una historia, mi Dios, hace muchos años, 2000 años aproximadamente. Pero todavía muchos de nosotros estamos crucificando a Jesús con nuestros hechos, nuestros dichos. Por eso esto cuesta para aquellos que no quieren perdonar. ¿Sabe cuál va a ser el costo de aquellos que no quieren perdonar? Porque es bueno decirlo, porque mi alma se libra de toda responsabilidad. Cuando usted no quiere perdonar, usted está gritando en su interior, crucifíquenlo. Usted está haciendo ese pueblo que no va a ser perdonado. Y uno de los grandes problemas que tienen ustedes, nosotros como seres humanos, en una comunidad cristiana, que cuando se ofenden, no quieren perdonarse. Y lo primero que hacen es irse a otro lugar. Entonces nuestros actos, nuestros hechos, y con esto termino, vamos a orar. Comienzan a pasar los que tienen necesidad, los que están enfermitos. Mire, nuestros actos, nuestros hechos